fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere del suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria. Te damos gloria. Buenos días a todos nuestros hermanos. Les saludamos en esta preciosa mañana con bastante sol. Gracias a Dios por la lluvia. Gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, yo le invito para que ore conmigo. Vamos a esperar que más hermanos se conecten para dar inicio a este maravilloso servicio. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, maravilloso. Gracias por este bendecido día, Señor. Gracias porque podemos ver la luz de un nuevo día. Y gracias, Señor amado, porque podemos estar aquí en comunión, oh Rey, compartiendo a través de este medio, compartiendo, Señor, a través de esta plataforma, Señor amado, y poder llegar a todos nuestros hermanos, poder, aunque no nos podamos ver, Señor amado, a través de este medio, podemos expresarnos, podemos, Señor, transmitir nuestro sentimiento, y más, oh Dios, que proviene de ti, porque es tu perfecto amor. Oh Dios, te damos gracias, guíanos en todo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y bendice abundantemente este día, bendice a mis hermanos, bendice, Señor amado, todo lo que ellos emprendan, todas las actividades que ellos ejerzan en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pedimos, Señor amado, por este servicio en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos una invitada especial, así de la distancia, y la hermana Marta va a estar dirigiendo en esta mañana el servicio, va a estar dando la palabra de apertura y la oración de apertura. Entonces, mis amados hermanos, voy a dejarlos con ella y bueno, que Dios sea haciendo su perfecta voluntad. Buenos días, hermanos. Los saluda en el amor de Cristo la hermana Marta. Bienvenido al Ministerio de Melcar. Vamos a darle el privilegio y el honor a nuestro Creador, que es nuestro Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, que es el libro de Juan, capítulo 11, versículo 17 hasta el 17. Vuelvo y repito, hermanos, para aquellos que no me escucharon. El libro de Juan, capítulo 11, versículo 17 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como título tenemos en este texto, Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando halló que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo
Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Qué bonita enseñanza nos está dejando aquí Jesús por medio de su palabra, que aunque estemos muertos, viviremos para Él. Vamos a tener vida eterna si estamos con Él, si le creemos a Él. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Gracias, eterno Padre, Señor. Tú eres grande y maravilloso, eterno Padre, Señor. Para ti sea la gloria y la honra, para ti sea la exaltación y el honor, Padre amado. Qué privilegio, Señor, estar aquí delante tuyo, eterno Padre, en este hermoso día que tú me estás dando, Señor. Con solo el privilegio de abrir mis ojos y ver la luz del día, Señor, ver el nuevo amanecer, Señor, ya eso es suficiente para mí, Señor, Padre amado. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias y mil gracias. Como dice tu palabra, Señor, yo me acosté y dormí y desperté porque tú, Jehová, me sustentabas, Señor. Gracias por sustentarme, por sustentar a todos aquellos, Señor, que están de pie, Padre Santo, Señor. Aquellos que están, Señor, en las calles, Padre Santo. Aquellos, Señor, que forman parte de nuestra familia, eterno Padre, Señor. Aquellos, Señor, que pertenecen a la iglesia MECAT, Señor, al ministerio como tal, Padre amado, Señor. Te doy gracias por sustentar todos aquellos, Señor, que en este momento, Padre Santo, están velando por la vida, Señor, de otros seres queridos, Señor. Gracias por sustentar aún aquellos, Señor, que se encuentran enfermos, Señor, abatidos, Señor, entre la vida y la muerte, Padre amado, Señor. Te doy gracias por ello. Para ti sea la gloria y la honra, para ti sea la exaltación y el honor, Padre amado. No tenemos otro Dios, Señor, más grande entre el cielo y la tierra, Señor, sino tú, Señor, Padre amado, Señor. Tú eres omnipotente, Padre amado. Tú eres omnipresente, Señor, porque tú estás aquí, tú estás allá, donde quiera que lo invoquen, ahí estás tú, Señor. Donde quiera que estén tus hijos, Señor, Padre amado, tú estás ahí, Señor, escuchándolos, Señor, cuando ellos te necesitan, Padre amado. Gracias, Señor, qué privilegio tan grande, eterno Padre, Señor. Tenerte como mi Padre, Señor, como ese Padre Redentor, Señor, que escucha, Señor, y ayuda, Señor, a todos aquellos que lo necesitan, Padre Santo. Gracias, mi Señor, gracias. Gracias, Señor, porque a través de las adversidades que trae este mundo, Señor, por todo lo que ha hecho el enemigo, Padre Santo, Señor, por todo esto lo que estamos viviendo, Señor, esta pandemia que nos está comiendo, que nos está consumiendo, Señor, Padre amado. Te doy gracias por eso, mi Señor. Gracias, eterno Padre. Perdona, Señor, perdónanos porque la verdad, Señor, hacemos cosas que realmente, verdad, y no te agradan, eterno Padre, Señor, perdona. Perdona nuestra desobediencia, Señor. Perdona todo aquello, Señor, que a ti no te agrada, Padre amado, Señor. Perdona esos corazones, Señor, que están endurecidos, Señor. Esos corazones que son de piedra, Padre Santo. Perdónalos, Señor. Y ayúdalos, Señor, a tener un corazón lleno de amor, un corazón de carne, Señor. Un corazón, Señor, contristo y humillado para ti, Padre amado, Señor. Un corazón, Señor, que los haga, Señor, ver el amor que tú has dejado para nosotros, Señor, ese amor entre padre e hijo, Señor, ese amor entre hermanos, entre el prójimo, Padre amado, Señor, gracias. Gracias por perdonarnos, eterno Padre, Señor, gracias, bendito Jehová. Tú eres grande y poderoso, tú eres grande y maravilloso, Señor. No hay otro Dios sobre los cielos y la tierra que no seas tú, Señor, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por morar en la vida de cada uno de nosotros, eterno Padre. Para ti sea la gloria y el honor, Padre Santo. Ayúdanos, eterno Padre, Señor,
a continuar, Señor, en este mundo, Padre Santo, Señor, y a seguir viviendo, Señor, a través de las adversidades que trae el enemigo. Pero ahí estás tú, Señor, ayudándonos y protegiéndonos, Señor, acechando todo plan del enemigo que quiera contraer, Señor, a esta iglesia, Señor, a esta vida, Señor, a este mundo, Padre Santo, Señor. Ahí estás tú, Señor, para ayudarnos, Padre amado. Cada vez que invoquemos tu nombre, Señor, ahí estás tú, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová, Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ese eres tú, mi Padre amado. Gracias, Señor. Ahora continuamos, Señor, con este culto, Padre Santo. Permita que siervo que tú vayas a colocar en este momento, Señor, a predicar tu palabra, Señor, que esa palabra sea llegando al oído de cada uno de nosotros, Señor, de cada oyente, de cada hijo tuyo, Señor, Padre Santo, que llegue a lo más profundo de tu corazón, Padre amado. Que esa palabra no regrese vacía, Señor, Padre amado, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, Señor. Que seas tú despejando los aires, Señor. Despeja los aires, Señor. Despeja todo obstáculo que quiera interponer el enemigo en este momento, Señor, en este culto que es para ti, Señor. En el nombre de Jesús lo echamos fuera, Padre Santo. Y así lo creemos, Padre amado, Señor. Gracias y mil gracias, eterno Padre, Señor. Y esta oración se la hago llegar en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amados hermanos, gracias a Dios por la hermana Marta, Dios la bendiga grandemente. Y vamos a estar cantando una canción que dice: Jesús, Señor de la creación. Empieza a adorarle a Dios, empieza a exaltarlo. Disponemos nuestro corazón para ti, Rey. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Hoy disponemos nuestra vida totalmente para ti, mi Dios. Te adoramos, nos rendimos ante ti, Señor. No se canse de adorarle, hermano. Te adoramos, Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así es, Señor. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la palabra y con nosotros la pastora Milady. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Espero que hayan amanecido bien, que hayan amanecido radiantes, llenos de la presencia de nuestro Dios. Vamos a
a dar inicio a este tiempo que es tan importante, el tiempo de la reflexión de la palabra de nuestro amado Señor, el cual nos habla cada día a través de ella para fortalecernos, para exhortarnos, para redarguirnos y para ayudarnos a avanzar, a seguir adelante, y cada día nos ayuda a madurar en nuestra fe para tener un crecimiento saludable. Vamos a orar antes de dar inicio para que sea el Señor dirigiendo este momento y sea Él, solamente Él, el que hable a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, gracias por tu respaldo, por este tiempo. Gracias, amado Señor, porque tenemos tu respaldo. Gracias, Dios mío, porque eres bueno. Bendito sea tu nombre. Ahora que vamos a dar inicio a este tiempo de reflexión de tu palabra, te pido que hables a nuestra vida, que seas tú, Señor, hablándonos, y toda palabra humana que quiera filtrarse sea quitada en el nombre de tu Hijo amado, para que nada interfiera en lo que tú nos quieres hablar a nuestro corazón. Todo lo que quiera oponerse, toda interferencia, en el nombre de Jesús la echamos fuera, la desechamos, y pedimos, Señor, que tú tomes el control de todo. En el nombre de Jesús, amén. Te damos gloria, Señor. Gloria a Dios. Bueno, muchos deben saber cuál es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la resurrección. ¿De quién? De nuestro amado Jesús, que resucitó hace casi 2000 años para darnos vida. Vamos a leer la palabra del Señor. Y le pido que abra su palabra en Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10. Vuelvo a repetir, Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10. Voy a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pido que me siga allí en la lectura. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Amén. Gloria al Señor. Preciosa palabra, amén. La resurrección de Jesús es el grito de victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado. La muerte no pudo contener a Jesucristo, y gracias a que Él resucitó, nosotros, los que creemos en Él como Señor y Salvador, sabemos que viviremos con Él
por la eternidad. Jesús mostró lo importante de la resurrección al morir de una forma cruel y resucitar de entre los muertos, venciendo sobre la muerte y los poderes de las tinieblas. La resurrección es un acto de esperanza y vida. Cuando todo parece haber terminado y solo hay muerte y oscuridad, aparece Jesús como un gran vencedor victorioso luchando por nosotros. Amén. Dice Juan capítulo 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y debemos celebrar esta gran verdad. Y no solamente en este momento que estamos recordando la resurrección de Jesús, sino todos los días podamos decir, si Jesús vive, nosotros también viviremos, y no en esta tierra, en esta vida pasajera, sino en la eternidad estaremos con nuestro amado Jesús. La resurrección de Jesús se produjo por el Padre por medio del poder del Espíritu Santo. El Sanedrín, órgano oficial del judaísmo, había desaprobado a Jesús como el Hijo de Dios. Pero en cambio, ¿qué hizo Dios el Padre? Desaprobó ese fallo y aprobó a Jesús como su Hijo y como el Mesías. El Padre desde el principio aprobó a Jesucristo diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Este versículo lo encuentras en Mateo 17, el versículo 5. Y en Hechos capítulo 3, versículo 13 al 20, encontramos el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí encontramos a Pedro haciéndole ver al pueblo judío que ellos habían negado a Jesús. En ese caso todos ellos habían negado a Jesús, lo habían entregado a cambio de un homicida. Y Pedro les dijo esto para que ellos reconocieran que le habían fallado a Jesús y los llevara a un arrepentimiento. Por la resurrección el Padre dio a conocer a Jesús como Hijo de Dios con poder. Romanos 1:4 dice, y lo declaró Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Esto está en Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. La resurrección significó la hora de gloria para Jesús. Hechos 3:13 dice que Dios glorificó a su Hijo. El apóstol Pedro dice que Dios mediante la resurrección de Jesucristo nos salva. ¿Cuántos creen esta verdad? Le damos la gloria a Dios, amén. Primera de Pedro 3:21 lo dice, por la identificación del creyente con Cristo en su muerte y resurrección, logra una vida victoriosa. Romanos 6:8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Hay esperanzas para nosotros, hermanos. Hay esperanzas, y el significado de la resurrección tiene un poder tan grande que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Que si Cristo vive, nosotros también vivimos, como lo declaró el apóstol Pablo. Domingo, un día de gloria. Vamos al versículo 1 de Mateo capítulo 28, la lectura inicial, donde encontramos que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana,
Entonces quiere decir que era el domingo en la madrugada. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El domingo en la mañana, estas mujeres, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, Marcos menciona también a otra mujer llamada Salomé, en Marcos 16:1, dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. Y mientras ellas se dirigían al sepulcro, algo sorprendente pasó. El versículo 2 dice que hubo un gran terremoto. ¿Y por qué sucedió ese terremoto? Porque un ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió esa gran piedra que tapaba la tumba y se sentó sobre ella. El versículo 3 dice que el aspecto del ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y el versículo 4 dice que los guardas de la tumba temblaron del miedo y quedaron como muertos, o sea, se desmayaron al ver al ángel y al ver toda ese espectáculo, el terremoto, ver la piedra cómo se removía de la tumba y ver luego el aspecto del ángel. Estos hombres no soportaron y cayeron desmayados. El versículo 5 dice que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, el ángel les dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Gloria a Dios. El mensaje de una gran noticia. El versículo 6 dice que el ángel les dijo a las mujeres: Él no está aquí, Él ha resucitado, como Él lo había dicho. Venid, ved el lugar para que ustedes comprueben dónde fue puesto el Señor y que ya no está ahí. El versículo 7: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. La esperanza perdida es recuperada. Amén. ¿Cuántos han tenido la esperanza perdida y luego Dios los sorprende con un gran milagro, con una gran maravilla, y esa esperanza vuelve a ser recuperada en su corazón? El versículo 7 dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Ya con la esperanza perdida, porque las mujeres que servían a Jesús y los discípulos habían olvidado las palabras que Jesús les había dicho, que era necesario que Él muriera y al tercer día resucitara. Y eso lo dice en Lucas 24, versículo 46. Y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Pero a pesar de que Jesús resucitó, muchos no creyeron en Él. Esto siempre sucede, por más que Jesús muestre su gloria y envíe señales, muchos seguirán dudando de Jesús. Pero bienaventurados aquellos que creen a Jesús, a sus promesas y a sus milagros y se mantienen ahí. Los intentos de explicar por qué estaba la tumba vacía de parte de otras personas comenzaron muy pronto, y a pesar de todas las pruebas que evidenciaban los hechos, no todos creyeron. Si usted allí lee el versículo 17, dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Se sugirió que los discípulos se robaron el cuerpo mientras los soldados dormían. Algunas personas siguen postulando esta explicación, pero no encaja con las pruebas. A pesar de que muchos digan esto, aún así esas pruebas no son válidas. El versículo 2 y el 13 dice: y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Lamentablemente, esto siempre sucede, siempre la maldad, la corrupción quiere ser más grande
que la bondad. Pero aún así, la gloria de Dios resplandece y vence el poder de las tinieblas. Amén. Y toda mentira queda expuesta y avergonzada, porque no soportan la luz de Cristo. ¿Por qué no encajan esas suposiciones? Porque los discípulos estaban desanimados y asustados. Solo el milagro de la resurrección les pudo haber transformado. Ellos no esperaban que Jesús resucitara entre los muertos, ya habían olvidado por completo que Jesús les había dicho que era necesario que Él muriera, que Él padeciera y que luego resucitara. Ellos se habían olvidado de esa promesa que Jesús les había dicho y ya habían dado a Jesús por muerto totalmente. Por eso no tenían ningún motivo para robar el cuerpo. La tumba estaba protegida fuertemente y como leíamos al inicio que había una gran piedra a la entrada de la tumba y que un ángel descendió con poder y gloria y causó un terremoto e hizo que esa grande piedra se quitara de la tumba y se sentó sobre ella como señal de triunfo sobre todo obstáculo, sobre todo aquello que impida que la obra de Dios y los propósitos de Dios se lleven a cabo. Los discípulos no fueron los únicos en ver a Jesús. Muchos otros lo vieron después de la resurrección e interactuaron con él durante un periodo de 40 días. Hechos 1:3 nos dice que a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Le damos gloria a Dios por esto. Si los discípulos se hubieran robado el cuerpo, el resto de lo que quedó de sus vidas se basó en una mentira. Pero esto no es así. Ian Walker, quien es un científico de Cambridge, se hizo cristiano porque no podía creer que los discípulos hubieran estado dispuestos a ser torturados y asesinados por algo que ellos supieran que no era verdad. Esto llevó a este hombre a arrepentirse y a reconocer que si una persona es capaz de entregar su vida por alguien hasta la muerte, es porque realmente es real, es porque realmente vive, es porque realmente hay un ser poderoso por el cual vale la pena llegar hasta el final. Es verdaderamente cierto, Jesús ha resucitado, la muerte y la tumba no son el final, en Cristo nosotros también seremos resucitados de la muerte. Esta es una esperanza para nosotros, amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Según la lectura, debemos anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y debemos saber algo, si no lo tenemos en cuenta, y es que todos nosotros tenemos un testimonio de vida, tenemos una experiencia que hemos vivido con Cristo. Amén, tenemos muchísimas experiencias que hemos vivido con Jesús acerca de la transformación que ha hecho en nuestras vidas. Aquello que antes éramos en el pasado y que ya no somos hoy, gracias a Dios que vino a nuestro encuentro para salvarnos y darnos vida, haciendo que en nuestro corazón haya gozo, y ese gozo que sentimos no debemos guardarlo solo para nosotros. ¿Qué debemos hacer con ese gozo que Jesús ha puesto en nuestro corazón después de habernos transformado? Debemos darlo a conocer a muchos que aún no le conocen, y a través de nuestro testimonio muchos puedan conocer a ese Cristo que ha resucitado y que también nos dio vida a nosotros. Amén, le damos gloria al Señor. ¿Para qué hacer esto? Para que muchos reconozcan a Jesús como su Salvador y lo acepten en sus corazones. Debemos tener en cuenta, y es que nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y esto es esa mayor experiencia de vida, ese gran testimonio que tenemos nosotros. Nosotros antes nos encontrábamos muertos, estábamos hundidos en delitos y en pecados, éramos esclavos al pecado, pero Jesús
resucitó para darnos vida y para transformar nuestro corazón. Efesios 2, versículo 5 dice que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por cuya gracia sois salvos. Al Jesucristo morir, también morimos junto con Él. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue resucitado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y al resucitar nosotros, también resucitamos a una nueva vida. Gloria a Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He descubierto que no hay nada más grande en la vida que experimentar el sentimiento de la presencia de Jesús resucitado. Es hermoso vivir esa experiencia con Jesús, sentir que ese Cristo vivo está dentro de nuestro corazón, dándonos vida también. De esta misma forma, nuestro gozo por contar las buenas nuevas de Cristo debe ser igual al que sintieron estas mujeres que corrieron para dar las buenas noticias a los discípulos del Señor. Que el gozo de Jesús esté vivo dentro de nosotros, y si ese gozo ha muerto en su vida, si ese ánimo, si esa esperanza ha muerto, hoy viva, hoy resucite, al recordar ese gran milagro que sucedió al Jesucristo resucitar para mostrar su gloria. Al recordar que Jesús vino a esta tierra, dio un gran testimonio de santidad, dio su vida al morir en la cruz por nosotros, y lo más importante, en su resurrección, quien al tercer día se levantó de los muertos para darnos una nueva esperanza, la cual ya estaba perdida. Ya no teníamos oportunidad para acercarnos al Padre, pero Jesús nos volvió esa esperanza para estar cerca de Él y para poder ir a su presencia, a su trono confiadamente. Cuando las mujeres ven la tumba vacía, el ángel les dijo, no está aquí, pues ha resucitado, vengan a ver. Y ellas, muy alegres, dice el versículo 9, corrieron a contarles a los discípulos. Al hacerlo Jesús, al ellas salir corriendo para ir a dar esa noticia, Jesús les salió al encuentro. Y el versículo 9 dice, creo que es el versículo 10, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué hicieron ellas? Reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y experimentaron la presencia de Jesús resucitados. Ella le abrazaron los pies y lo adoraron. Tuvieron una experiencia con Jesús, tuvieron un encuentro. Jesús nos da aliento y nos anima a dar las buenas nuevas de salvación. El versículo 10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis. A pesar de que ellas llevaban gozo por contar las buenas nuevas de Jesús, de que había resucitado a los discípulos, ellas también tenían temor. Por eso era necesario que Jesús les saliera al encuentro primeramente mientras ellas iban de camino a anunciar esa gran verdad. Era necesario que tuvieran ese encuentro con Jesús primero para que Dios les quitara ese temor que sentían ellas. Las primeras a las que le confió el mensaje de la resurrección fueron a las mujeres. Esto es algo digno de reseñar porque en aquella época las mujeres no eran consideradas testigos válidos ante los tribunales. Este es uno de los muchos ejemplos de la Biblia del liderazgo de las mujeres y le damos gloria a Dios por eso. Y vemos cómo Jesús les da valor a las mujeres, por eso ellas sentían miedo de ir a declarar a los discípulos que Jesús había resucitado. ¿Por qué?
porque ellas temían a que no les fueran a creer y la fueran a menospreciar y a tener en poco. Como dije hace un momento, porque en ese tiempo no era válido que una mujer fuera testigo ante los tribunales. Pero Jesús, que es tan grande, hizo que fueran las mujeres primeramente las que recibieran esa gran noticia y tuvieran ese encuentro con Él para darles valor. Jesús les dijo a las mujeres: id y que no temieran, sino que antes fueran y dieran las nuevas noticias a sus hermanos. Jesús les dio seguridad y confianza para que no tuvieran miedo, sino que antes tendrían su respaldo para que creyeran que Él había resucitado. Jesús nos quita ese miedo que nos lleva a sentir que algo nos va a salir mal al anunciar su verdad. Esa inseguridad, ese temor que a veces sentimos para declarar la verdad de Jesús a otros, Jesús nos quita ese miedo, pero ¿cuándo sucede esto? Cuando venimos a los pies de Cristo y lo abrazamos, como lo hicieron estas mujeres, y de esa forma Jesús nos pueda dar palabras de ánimo: no temas, no tengan miedo. Muchas veces sentimos ese miedo para declarar, para anunciar la verdad, pero Él nos da su respaldo y nos da palabras de seguridad y de confianza. El Evangelio de Mateo comienza afirmando que Jesús es Dios con nosotros. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 23. Y en el último versículo del Evangelio, Jesús confirma su presencia entre sus seguidores, la cual nunca cesará. Aquellos que creen y obedecen el mandato de Jesús, les promete: estaré con ustedes siempre. Eso está en el versículo 20 de Mateo capítulo 28. La resurrección no es simplemente un suceso histórico. Quizás a veces se puede llevar al pensamiento de algunas personas: no, pero lo de la resurrección ya pasó hace tiempo, eso hace parte de la historia, o una idea religiosa. Pero la resurrección va mucho más allá que esto. Es una realidad que cambia vidas. Amén. Dios te promete que cuando vayas en cumplimiento de su mandato o comisión, la presencia de Jesús resucitado irá contigo para darte su respaldo y tú puedas proclamar la verdad con seguridad y con firmeza. El versículo primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nosotros seguimos siendo presa del temor a la eternidad, sea al cielo o al juicio de Dios, debemos acordarnos del amor de Dios. Sabemos que Dios nos ama perfectamente y debemos recordar algo: debemos estar seguros de nuestra salvación. Muchas personas viven con ese temor, con ese miedo a que van a ser condenados, pero si el verdadero amor de Dios está en nosotros, no tenemos ese temor, no debemos tener ese temor que es dañino, que es perjudicial, sino que antes vamos a tener esa seguridad, esa confianza de que nada nos podrá separar del amor que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 8, 38, 39. Hoy es el momento que nos acerquemos a Jesús y abracemos sus pies y le adoremos juntos. Amén. Es muy fácil olvidarnos de las promesas de Dios escritas en su palabra. Muchas veces nosotros cometemos esta falla, este error de olvidarnos con facilidad de las promesas que tenemos, las cuales Dios nos ha dado. ¿Cuándo nos olvidamos de ella? Cuando tenemos dificultades,
cuando vienen las duras pruebas, cuando vemos que todo es gris, cuando vemos que son más los obstáculos que las bendiciones que nosotros esperamos recibir al ser hijos de Dios. Y muchos nos pueden decir, pero ¿y eso que eres cristiana, eso que eres cristiano y vives peor que yo? Vives con peores problemas que yo. Y muchas veces esas palabras pueden afectar y pueden hacer sentir, es verdad, ¿no? Es verdad que yo siendo cristiana o cristiano viva peor que una persona que no le sirve a Dios. Y ese también puede ser una limitación para nosotros proclamar la grandeza de Dios, para nosotros poder confesar a Jesús y poder contar de nuestro testimonio de vida, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero nosotros no debemos temer a estas palabras que muchos nos dicen que son negativas. No podemos caer en el conformismo, no podemos caer en la resignación, ya dándolo todo por perdido. Pero algo muy importante, y es que a pesar de que nosotros muchas veces tenemos esas debilidades, Jesús, que es tan lleno de amor, nos envía mensajeros, así como envió a este ángel a darle las buenas nuevas a estas mujeres que venían al sepulcro, y el ángel les dice, él no está aquí, aquel que buscan, aquel que estaba muerto, no está aquí. Vayan y miren, comprueben que no está ahí en la tumba porque Él ha resucitado. De esa misma forma Jesús nos envía a nosotros mensajeros y lo hace de una y de otra manera. De cualquier forma Jesús nos habla. Él es perfecto y hace como quiere y nos habla de cualquier forma que Él vea que es correcta para nosotros. Y nos recuerda sus promesas y nos da palabra de aliento. Y podemos decir que Dios, que Cristo vive y reina porque Él es nuestro vencedor, porque Él venció en la cruz. Nos recuerda que Él vive y reina para siempre. Jesús nos hace ese recordatorio en esta mañana y nos dice que es tan importante la resurrección, tenerla en cuenta, porque nosotros antes estábamos muertos al pecado y juntamente con Cristo, al haberle aceptado en nuestro corazón, al haber reconocido que Él es el Hijo de Dios, nosotros también fuimos resucitados juntamente con Él. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Le damos la gloria al Señor, porque ese Cristo que murió por nuestros pecados y lo hizo una sola vez, no existen más sacrificios, un solo sacrificio fue suficiente para nosotros tener vida por la eternidad. Amén. Así que Jesús pagó un alto precio por nosotros los injustos y de esta forma llevarnos a Dios. Amén. Y Él muriendo en la carne fue vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios. Nosotros también tendremos un nuevo cuerpo al ser resucitados juntamente con Él. Miren la diapositiva que aparecerá en sus pantallas. Y dice, hoy es el momento que nos acerquemos a Jesús y abracemos sus pies, adorémosle juntos, amén. Y la siguiente diapositiva. Jesús nos quita el temor, ese miedo que nos lleva a sentir que algo nos va a salir mal, y Él nos da palabras de vida que nos hacen sentir seguros y confiados. Gloria a Dios. Y recordemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, 18. En el amor
no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si verdaderamente hemos sido perfeccionados en el amor de Jesucristo, no tendremos ese temor dañino que nos lleva a pensar que no vamos a ser salvos, que nosotros no tenemos oportunidad con Cristo porque somos pecadores, porque hemos cometido pecados muy enormes que ya Dios no puede perdonar. Pero recordemos lo que dice Pedro en el versículo 18 del capítulo 3, que Jesús murió siendo justo, murió por los injustos que éramos nosotros. ¿Para llevarnos a quién? A Dios, el cual antes no teníamos acceso de ir a Dios, porque había un velo que nos separaba, había un muro muy enorme que nos separaba del trono de nuestro Padre Dios, y Jesús, muriendo en su carne, fue vivificado en el Espíritu, y hoy vive y reina para siempre allí en su trono, siendo alabado por querubines, siendo alabado por serafines, y recibiendo la gloria de los hombres aquí en la tierra, diciendo, como dice Pablo, que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Cristo vive y reina para siempre. Así que, amados hermanos, tengamos muy en cuenta que la resurrección no es simplemente un hecho que pasó en tiempo antiguo, que solamente hace parte de la historia, sino que esa resurrección tiene aún validez en nuestras vidas, tiene validez en el mundo aún. ¿Por qué? Porque debemos saber que nosotros no estamos perdiendo el tiempo, que nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo que resucitó, y que nosotros también hemos resucitado de esa vida antigua que teníamos, donde nos encontrábamos muertos, y Él nos resucitó para que hoy seamos nuevas criaturas en el Señor. Y también debemos saber que si nosotros morimos, cuando ya tengamos que irnos de esta tierra, también tenemos la esperanza de que vamos a ser resucitados, así como Jesús resucitó al tercer día. Amén. Y vamos a vivir por la eternidad con nuestro amado Salvador. Gloria sea su nombre. Vamos a orar y le decimos a Jesús: gracias, Jesús. Gracias por esta palabra. Digámosle a Jesús: Él vive. Él vive, dígale a Dios: Él vive. Tú vives, Señor. Ya no hay temor en mí. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor
la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invita, veré gloriosas luces y veré al Rey que vivo está, porque Él vive, triunfaré el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale más solo por Él. Una vez más, porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale más solo por Él, y que la vida vale más solo por Él, y que la vida vale más solo por Él. Le damos gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso, porque Él reina para siempre. Dios les bendiga, mis amados hermanos, los amamos y que tengan un resto de día lleno de la presencia del Señor. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos, un feliz resto de día.